¿Me escuchan? Ya, chicos. Buenas noches. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Juliet Tinedo, soy delegada de la sección 9 y junto con mi compañero Fabricio, no sé si está por ahí Fabricio. Fabricio. Hola, sí, buenas noches. Yo soy Fabricio Vázquez, delegado de la sección 17, solo que te llevo a mi casa. Bueno, ya se imaginarán dónde vivimos. Por eso el repaso Okendino. Bueno, chicos, desearles que, bueno, aprendan de lo mejor. Nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. y ya, pues, voy a empezar con la primera parte. A ver, ya. Primero, ¿qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto cumple funciones análogas a nuestro esqueleto, ¿no? Por eso es que he puesto esta imagen. Este citoesqueleto es una red compleja de filamentos proteicos y proteínas accesorias, como pueden ver acá. La función del citoesqueleto es, le da la estructura a la célula, que lo pueden encontrar en las diapositivas como organización celular, movimiento, que lo pueden encontrar como propiedades mecánicas, y el andamiaje celular. Uy, a ver. Ya. Ahora, otras funciones del citoesqueleto. A ver, yo les voy a pedir aquí que solo se acuerden de regula procesos dinámicos, porque si se acuerdan de eso ya se van a acordar de las demás. Regula el tránsito de materiales. Como pueden ver acá, estos filamentos van a ayudar a que los materiales puedan pasar. Otra cosa es que participa en la fagocitosis y en la división celular. Pero, ¿por qué participan estos dos? Lo que pasa es que el citoesqueleto es parte del metabolismo celular. Y para que ocurra fagocitosis y división celular, tiene que haber una reorganización de la célula. Por eso es que aquí es donde entra el citoesqueleto y es parte de esto. Por eso es que participa en la fagocitosis y división celular. Ahora, el citoesqueleto está compuesto por 3 elementos: microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Las subunidades de los microfilamentos son los monómeros de actina glomerular, los microtúbulos, los dímeros de tubulina, y en el caso de los filamentos intermedios, cadenas de proteínas fibrosas. Y un ejemplo es la queratina. Pero les voy a explicar paso a paso cada uno. Ya, primero, los microfilamentos. Los microfilamentos tienen otros nombres. Por ejemplo, también les dicen actina F o también filamentos de actina. Entonces, estos microfilamentos están compuestos por actina G o actina glomerular. Por ejemplo, aquí he puesto una imagen que estas bolitas de acá que ven son la actina G, ¿ya? Estos microfilamentos tienen forma helicoidal y los microfilamentos son polarizados, quiere decir que tienen un extremo más y un extremo menos y presentan extremos puntiagudos. Pero quiero como que hacer acá esto porque para explicarles más, el extremo más se le llama extremo romo o extremo protuberante o extremo con púas también se le llama. Y al extremo menos se le llama extremo puntiagudo. Por eso no se confundan cuando hay algunas preguntas, por ejemplo, que digan extremo puntiagudo, no vayan a pensar que es el extremo más. El extremo más se le dice extremo con púas. Al extremo menos es al que se le dice extremo puntiagudo. ¿Ya? A ver, ahora los pasos para la polimerización de filamentos. Hay tres pasos que son nucleación, elongación y estado estable. Yo utilizo esto para acordarme, no es. Así me acuerdo de estos 3 pasitos. Ahora, primero la nucleación. 3 monómeros de actina G se van a unir y forman el núcleo. Pero ¿por qué se forma un núcleo y no empiezan como que de uno solo a unirse, ¿no? ¿Por qué se tiene que juntar 3 y formar un núcleo? Eso es porque este núcleo va a ayudar, es una base para que ayude a la velocidad, para que mejore la velocidad. Entonces así ya se van uniendo los demás.
Un ejemplo acá, un casito que mencionan en las diapositivas del doctor Clever es el complejo ARP23. En este caso, este complejo se va a unir a los filamentos y se inicia la formación de ramas, también de una manera más rápida. Ahora seguimos con la elongación. Parte de la elongación, una proteína importante es la proteína formina, ¿ya? Entonces, la formina, asócienlo a la elongación. La elongación, ¿qué quiere decir elongación? Elongación quiere decir alargamiento, ¿ya? Entonces, ya les había explicado que hay extremos más y extremos menos, ¿no? El extremo más es el extremo protuberante o extremo romo. Ahora, ¿cómo va a iniciar este alargamiento? Por el extremo con púas, el extremo más, acuérdense, extremo más, es por ahí donde se van a empezar a juntar la actina G. Ya, esta actina G viene con ATP, actina ATP. Entonces, se junta, a ver, acá no sé si ven a ver, quiero ver si se ve, sí se ve, ya. Se junta esta actina con ATP, acá por el extremo más, y por el extremo menos, cuando se hidroliza, ADP va a botar por acá el ADP, ya, así. Entonces, esto va a seguir así, hasta que llegue al estado estable. Y aquí es donde la concentración permanece constante. Ya. Acá hay una imagen que lo explica más detallado. A ver, llega la actina G con ATP, entonces se hidroliza ADP y por el extremo menos es donde va a salir ADP. Ya, por el extremo menos. Por el extremo más es por donde se asocia, extremo romo o protuberante. Ya. Ahora, las proteínas de unión de los microfilamentos. Hay tres, las proteínas caperuza, tropomodulina y tropomiosina. La caperuza y la tropomodulina se van a unir a los extremos, ¿ya? A los extremos. Y la tropomiosina se va a unir a lo largo del filamento. He resaltado a los extremos y a lo largo porque de repente nos ponen una pregunta así y nos confunden. Y por eso es que aquí he puesto una imagen de la proteína tropomiosina para que vean que es larga, ¿no? Por eso es que no se puede unir a los extremos, no es así como una bolita que se puede unir a los extremos, sino es larga. Entonces, a lo largo y la caperuza y la tropomodulina a los extremos del filamento. Ya. Las proteínas formadoras de redes de actina. Tenemos a la fimbrina, actinina, espectrina, la filamina y la distrofina. Aquí acordarnos de la espectrina. La espectrina es una proteína proteína de unión filamento-membrana, ¿no? Entonces, esta espectrina actina se va a unir a la membrana a través de la anquirina y esta se une a la proteína banda 3. Ya, esto sí es un poco en memoria. Ya. Ahora, las proteínas motoras. Acuérdense de la miosina, ¿ya? Algo que olvidé mencionar es que los microfilamentos, su función principal, obvio que el citoesqueleto tiene varias funciones, ¿no? Soporte, motilidad, andamiaje celular, ¿no? Pero en este caso, en los microfilamentos, su función principal es la motilidad. ¿Y por qué? La miosina es quien le da eso, ¿no? Acuérdense de miosina, con M de movimiento, ¿ya? Entonces, por eso es que la proteína motora de los microfilamentos es la miosina. Y esta miosina va a transformar la energía química, la energía mecánica. Ya, sí. Seguimos ahora con los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son fibras fuertes y flexibles. A diferencia de los microfilamentos, los filamentos intermedios no son polarizados, ¿ya? No, entonces su ensamblaje lo hacen por fosforilación y desfosforilación. Las funciones, aquí la función más importante, la que más resalta, son la de filamentos intermedios, ¿ya? Tienen otras funciones como soporte y posicionamiento. Ahora, ¿cómo se crea un filamento intermedio, no?
es gracias a que se juntan 8 protofilamentos. Acuérdense, 8, ya. 8 protofilamentos van a crear un filamento intermedio. Ya. Por ejemplo, acá hay una imagen. Acá, si cuentan, hay 8. Estos 8 se juntan y forman un filamento intermedio. Ya. Y no tienen polaridad, recuerden. Acá hay unas proteínas. Aquí yo les recomiendo que se acuerden de la desmina, que son proteínas que se van a encontrar en las células musculares lisas y estriadas, ¿ya? Porque esto de acá como que ya es más fácil, queratina en células epiteliales y los neurofilamentos que están en los axones, ya. Aquí, ya, la desmina, como les dije que se acuerdan, conecta miofibrillas a nivel del disco Z en los músculos y los neurofilamentos, soporte mecánico en los axones. Ya. Ahora nos toca hablar de los microtúbulos. 13, ya, ahora ya no es 8, sino 13 protofilamentos crean un microtúbulo, ¿ya? Y los protofilamentos, ¿de qué están compuestos? Están compuestos por dímeros. ¿Y por qué dímeros? Porque tienen dos tubulinas, ¿no? Alfa tubulina y beta tubulina. Entonces, 13 protofilamentos crean un microtúbulo. Y los protofilamentos están compuestos por dímeros. Los dímeros están compuestos de alfa tubulina y beta tubulina. Ya, siguiente, ya. En el caso de la polimerización de los microtúbulos, es muy parecido a lo que vimos en los microfilamentos. Lo mismo, solo que ahora acá se va a utilizar GTP. Igual, entra por el extremo positivo y sale hidrolizado GDP por el extremo negativo. Ya, y ahora los centrosomas son quienes van a dar origen a los microtúbulos, ¿ya? Entonces, acá es donde se va a dar la nucleación. En el complejo, en el anillo Y-URC. Ya acá también memoria, chicos. Ahora, en los centriolos. Los centriolos están formados por 9 tripletes de microtúbulos. Ya, 9 tripletes de microtúbulos. Acá hay una imagen. Y acá hay 9 tripletes. Ya, siguiente. Ahora, las proteínas asociadas a los microtúbulos son las MAPs. Estas proteínas aumentan la estabilidad de los microtúbulos y promueven su ensamblaje. Ya, ahora las proteínas motoras de los microtúbulos. Tenemos a las cinesinas o quinesinas y a las dineínas. Las proteínas cinesinas, asócienlas con el extremo más. Por eso que acá les he puesto más, ¿no? Porque estas proteínas van a transportarlos hacia el extremo más y las dineínas hacia el extremo menos. Las cinesinas o quinesinas tienen funciones, por ejemplo, en la formación del uso mitótico, en la separación de cromosomas, en el transporte de organelas. Ya son una superfamilia, una familia, son 14 familias, ¿ya? Acá están como que sus partes, tienen una cadena pesada y una cadena ligera y una cola en forma de abanico. Tienen cabeza, acá tienen el conector, la cadena, que es el conector del cuello. Ya, a ver. Ahora, las dineínas se van a encargar del movimiento de cilios y de flagelos. Hay dos tipos de dineínas, las dineínas citoplasmáticas y las dineínas anoxemales. En el caso de las dineínas citoplasmáticas van a transportar orgánulos y ARN mensajero. Y en el caso de las dineínas anoxemales, su función es el batido de cilios y de flagelos. ¿Ya? Aquí hice un pequeño resumen en un cuadrito, ya. En un cuadrito, un pequeño resumen de los microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos.
Ya, las subunidades de los microfilamentos son monómeros de actina G. Las subunidades de los filamentos intermedios son 70 genes humanos. Y en el caso de los microtúbulos, heterodímeros de tubulina. Ya saben que los dímeros están compuestos de alfa-tubulina y beta-tubulina. Las funciones de los microfilamentos, la motilidad. Esto gracias a las miosinas. En el caso de los filamentos intermedios, resistencia mecánica. Esto es lo más importante. Estos son parte de los desmosomas y de los hemidesmosomas. Y las funciones de los microtúbulos, transporte intracelular. Y quiero que se acuerden, no sé si han visto que hay unos juegos así inflables que son como así como tubos, ¿no? Yo me acuerdo de transporte intracelular porque cuando tú, o sea, en esos juegos así que son como tubos así, inflables, puedes pasar por ahí, ¿no? Sirven para que tú pases por ahí. Entonces, me acuerdo de transporte intracelular así. Y estos microtúbulos son parte de los cilios, de los flagelos, de los centriolos y del uso acromático. Las proteínas motoras de los microfilamentos, las miosinas, y en el caso de los microtúbulos, las cinesinas y las dineínas. Los microfilamentos sí presentan polaridad y los microtúbulos también, ¿ya? El único que no presenta polaridad, y me acuerdo, es el que tiene dos palabras, filamentos intermedios. Entonces, eso no presenta. Los que son de una sola palabra, sí presentan. Ya. A ver, aquí unas preguntitas. A ver, el extremo más de los microtúbulos es por donde se produce principalmente el crecimiento de estos. Eso es verdadero, ¿no? Porque, como ya les expliqué, por el extremo romo es donde se van a juntar la actina G. Ya. Ahora, la inestabilidad dinámica es la capacidad de los microtúbulos de doblarse y formar bucles. No, en este caso es falso. ¿Qué son los bucles de microtúbulos? Ya, estos bucles tienen un papel importante en varios procesos celulares, sobre todo en el cignetocoro y en el caso de las proteínas motoras. Ya, estos sirven para la unión de proteínas con los microtúbulos y también influyen en la separación cromosómica. Entonces, no está relacionado, por eso es falso. Ahora, los microtúbulos están formados por dímeros de alfa y gamma tubulina. No, gamma no, beta tubulina. Entonces, esa es falsa también. Ya, ahora la estructura de los cilios y de los flagelos. El núcleo del cilio, acá hemos sacado como que una partecita y acá está. Está compuesto por 9 microtúbulos dobles periféricos. Si cuentan acá, hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 microtúbulos dobles. Y un par central de microtúbulos, que es el que está acá. Ya, esa es la estructura de los cilios. Bueno, ya ahora le toca a mi compañero Fabricio. No sé si ya habrá llegado a su casa, chicos. Si no, nos tomamos un receso de 10 minutos mientras llega Fabri. ¿Ya? Sigue, pero Y ahí, igual, igual si quieren un receso de 10 minutos, chicos, normal, sí, chicos. como deseen. Oye. Ya, pero 10 minutitos, ¿no? He venido corriendo. Gracias. Sí, 10 minutos para que Fabri se acomode ya. Ahorita voy a presentar. Sorry. Pam, 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 pam. No, ya. Gente, pueden ver. No, esperen. Aquí no tengo Obleón.
Acá no tengo para el... Sí, gente, pueden ver, divisan, Sí, divisan mi puntito también. O sea, tipo esto. sí, 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 también se ve. Bueno, ya, vamos a empezar. Si tienen alguna pregunta o si vuelan como yo cuando hice esta PPT, me avisan nomás para hacerlo volar más. No mentira, para explicar. Ya, ahora vamos a pasar con la segunda parte del tema del citoesqueleto, que va a ser acerca de la contracción muscular y de la migración celular o de la motilidad celular. Primero vamos a empezar a hacer con la contracción muscular. Nosotros entendemos que dentro de los músculos tenemos pequeños haces musculares compuestos de fibras musculares. Estas fibras musculares a su vez se subdividen en las miofibrillas musculares, en donde se encuentra la unidad funcional de los músculos, que es llamado el sarcómero. Este sarcómero que está dividido en distintas bandas, bandas I, bandas A y entre dos líneas Z. Entonces, teniendo en cuenta esto, estos sarcómeros están formados principalmente por filamentos, filamentos gruesos y filamentos delgados. Los filamentos gruesos están formados por la miosina, mientras que los filamentos gruesos son estos de acá, los morados. Están formados principalmente por miosina, mientras que los filamentos delgados principalmente por actina. También existen otras proteínas que van a ayudar a la contracción muscular, pero las principales son tanto la miosina como la actina. Las bandas en las que se divide el filamento van a estar dependiendo de qué cantidad de filamentos gruesos o delgados tengan. Por ejemplo, la banda I va a estar compuesta siempre por filamentos delgados, la banda A, que va a ser doble, va a estar compuesto tanto por filamentos gruesos como por filamentos delgados, y la banda H solo por filamentos gruesos. En ella también, en la banda H también se da un cambio en el polo de las miosinas, puesto que cambian de dirección. Si se dan cuenta, las cabezas de las miosinas, que son la protuberancia, el abultamiento, está en esta dirección hacia la izquierda, y en esta banda Z, o en esta línea Z, M, perdón, en esta línea M, es donde cambian de polos y la cabeza va para el otro lado. Esto va a ayudar a lo que va a ser la contracción muscular. Aquí tenemos un ejemplo de cómo este sarcómero está en una etapa en relajación, es decir, es un sarcómero relajado, y este ya viene a ser un sarcómero contraído luego de pasar por los distintos procesos que ahora voy a explicar. Ahora, dentro del sarcómero, como expliqué, no solamente encontramos actina y miosina, sino también encontramos proteínas periféricas como la nebulina o la titina, pero estas no son muy resaltantes dentro de lo que se conoce como la contracción muscular, excepto por la titina, pues la titina, al ser una proteína de eh, alta elasticidad, contribuye más que todo a mantener la forma del sarcómero y que este sarcómero no se rompa o se atrofie durante la contracción muscular. Ahora, más que todo, este va a ser el diagrama que va a explicar de manera más simple, puesto que el siguiente va a ser un poco más complejo, cómo funciona la contracción muscular. Lo que tenemos va a ser que la molécula de miosina se va a unir, se va a acoplar a a las moléculas de actina, máximo hasta con 6 moléculas de actina. Esto va a generar mediante cierta hidrolización, ciertos procesos, va a hacer que esta cabeza que va a estar junto a las actinas se va a poder mover a la derecha, a izquierda, dependiendo de qué dirección señale la miosina, y va a mover a los filamentos de actina. Esto va a producir la contracción muscular. Como estos filamentos se van a estar de lo que están relajados a estar contraídos. Máximo 10 nanómetros. Aquí, ahora sí vamos a empezar con el proceso de la contracción muscular. Primero vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tenemos acá la banda de, la banda, la fibra delgada, o sea, las actinas, en donde, como mencioné, no solamente encontramos actinas, sino también distintas proteínas que van a ayudar a que suceda esta contracción muscular. En primer lugar, tenemos a la troponina y a la tropomiosina. La tropomiosina es esta proteína alargada, mientras que la troponina son estas proteínas que se acoplan de a dos, triméricas, perdón, de a tres. Estas proteínas triméricas. Ahora, ¿cuáles son sus respectivas funciones? La troponina lo que va a hacer va a ser proteger a las moléculas de actina. Esto cuando
el cuerpo va a mantener al músculo en relajación, es decir, va a estar separado de la miosina, por lo que la troponina va a servir como un tampón para las moléculas de actina, mientras que las tropomiosinas, que son estas proteínas alargadas, lo que van a hacer es mover la troponina para que dejen de tapar. O sea, les explico. Esta troponina va a estar como un tampón generalmente. Ahora, cuando la tropomiosina lo mueve, va a generar o va a producir que todas estas moléculas de actina queden libres. Entonces, ¿qué va a hacer estas moléculas de actina? Van a empezar a acoplarse con las moléculas de miosina. Pero ¿por qué es que estas moléculas se mueven o por qué es que se da este movimiento de las moléculas alargadas de tropomiosina? Es porque en el retículo sarcoplásmico van a empezar en donde se encuentran almacenados todos los iones de calcio, van a empezar a liberarse. Estos iones de calcio van a llegar a la troponina, en esta molécula trimérica. Esto va a hacer que se mueva y esto va a hacer que la tropomiosina y la troponina se muevan, liberando así las moléculas de actina y haciendo que se unan con las moléculas de miosina. Ahora, vamos a empezar con todo este proceso, que va a ser, como les comenté, un proceso cíclico, puesto que el músculo va a estar en constante contracción y relajación. Primero, en el estado de reposo, la cabeza de la miosina se encuentra firmemente asociado al filamento de actina. ¿Por qué se dice en el estado de reposo? Puesto que generalmente cuando nosotros no estamos haciendo nada o no estamos en un estado en reposo, se tiene que quedar los músculos contraídos o relajados, depende de la situación. En general, cuando por ejemplo fallecemos o morimos, los músculos se quedan ahí pegados. Tanto la miosina con la actina se encuentran pegados, generando ahí la contracción muscular y quedando ahí muerto, frío. Entonces, cuando está en reposo, ahí tenemos la miosina unida a la actina. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a tener que separar. Esto se va a producir gracias a la molécula del ATP. El ATP va a llegar y se va a unir a la miosina. Esto va a producir que se separe de la actina. Al separarse de la actina, ya va a empezar a generar todos los procesos. Primero, se va a hidrolizar. O sea, va a perder su fósforo. Hidrolizado. El ATP va a quedar hidrolizado, es decir, va a perder un fósforo, quedando ADP más un fósforo inorgánico. Esto ya lo expliqué. Entonces va a perder un fósforo, un ADP más un fósforo inorgánico. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Este ADP hidrolizado, esta miosina con un ADP hidrolizado, es decir, ADP más fósforo, se va a poder unir nuevamente a la actina. Sin embargo, esta unión va a ser débil, por lo que para fortalecer esta unión se va a tener que liberar la molécula inorgánica de fósforo. El fósforo inorgánico se libera quedando solamente ADP. Con este ADP ya bien fijado en la miosina, va a permitir que se quede con una fijación fuerte en la actina. Esto que va a producir también un golpe de poder. Este golpe de poder va a hacer que se mueva. Es decir, de lo que estaba la miosina para acá, se va a mover en este caso para la izquierda. Y en este movimiento es en donde también se va el ADP. Eso va a generar, todo este proceso, este ciclo se va a producir según cómo nuestro cuerpo lo permita. Por las neuronas van a estar unidas al retículo sarcoplásmico, como lo mencioné, que va a ser el cual va a liberar el calcio, el cual va a iniciar todo este proceso, nosotros lo comandamos. Por lo tanto, mientras nosotros no lo permitamos o mientras nosotros queramos, todo este proceso va a seguir en ciclo, en un ciclo. Y así es como se da la contracción muscular. Ahora sí. Como hemos visto, durante este proceso se han utilizado distintas proteínas. En general, la principal va a ser la actina y la miosina. La actina como componente principal de los filamentos finos y la miosina como como componente principal de los filamentos gruesos. Pero también utilizamos otras proteínas como la tropomiosina, que se unen a los filamentos finos. En toda su longitud, recordemos que la tropomiosina eran estas proteínas alargadas que van a permitir la motilidad de estos tampones, que son la troponina, que permiten la regulación de la contracción mediada por los iones de calcio, como también lo expliqué. También tenemos la titina, que como lo mencioné, son filamentos gruesos y largos en el disco Z.
esta es la titina, filamentos gruesos y largos, que van a permitir mantener la forma del sarcómero, puesto que además de ser gruesos y largos, son muy flexibles. Esto va a permitir que, como lo sigo repitiendo, el sarcómero no se desarme o no se destruya. También tenemos como la nebulina y otras que van a ayudar más que todo durante los procesos de hidrólisis o los procesos de acoplamiento, pero que no son muy importantes. Los más importantes son la actina, miosina, tropomiosina y troponina. Y ya de yapa, la titina. Ya. Ahora acerca de la migración celular. Esta migración celular va a ser simple y llanamente el movimiento de las células, pero no de cualquier célula. Tiene que ser de células no musculares, puesto que, como sabemos, y ya lo hemos explicado, las células musculares no se mueven, se contraen. Entonces, va a ser más que todo para las células no musculares y van a hacer un desplazamiento sobre el sustrato. En este caso, va a ser mediante dos tipos de prolongaciones de membrana, los filipodios y los lamelipodios. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo esta célula va a primero estirar esta elongación, estas prolongaciones, que va a ser en este caso el lamelipodio, ya voy a explicar cuáles son las diferencias, y cómo necesita necesariamente proteínas de ensamblaje, en este caso la integrina, para que se pueda unir a los sustratos, cómo se elongan y van moviéndose así la célula. Next. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre los filamentos, entre el lamelipodio y el filopodio? Que son las dos prolongaciones principales para el movimiento de esta célula. El lamelipodio va a ser así. Todos los filamentos de actina van a estar como en una red. Esto va a permitir una forma un poco irregular de las prolongaciones. Esta formación más que todo se va a dar activada o se va a dar comandada por la activación o por los distintos comandos de las hormonas, de las proteínas GTPasas, que son las RAC y las RHO. Y la principal, la ARP 2/3. O sea, yo lo llamo así. La ARP 2/3. Estos van a permitir la formación de los lamelipodios, haciendo todos estos haces de filamentos de actina para que las células se puedan mover. Ahora, pero en las puntas, como ven, algo simple, lamelipodio están desordenados. Lamelipodio desordenados. Pero en las puntas van a generar distintas puntas, que son los filopodios, en donde estos filamentos se van a ordenar. Este ordenamiento va a ser comandado por la proteína también GTPasa CDC42. Estos datos los saqué de un libro de Roberts. No es necesario que se lo aprendan, puesto que la profesora no lo comentó, pero por si acaso siempre está bueno. Ahora, es como se forman tanto el lamelipodio como el filopodio. Sin embargo, también se tiene que llegar a un punto en donde se tienen que desarmar. Este desamblaje o este acortamiento de las prolongaciones se va a dar por estas tres proteínas principales: la timosina, la gelsolina y el ADF. Ya, el ADF, que en inglés es está en inglés, ADF. Ya, claro. Ahora, si bien es cierto, lo principal va a ser acá los filamentos de actina, también intervienen distintas moléculas adicionales como la miosina 2. La actina y la miosina siempre van a estar de compañeritos. En cualquier proceso, siempre la actina y la miosina están de compañerito. Y principalmente con la miosina 2, puesto que es la básica, la principal, la que nunca te debes olvidar. La miosina 2 y la actina. Siempre van a estar de compañeritos porque la miosina 2, como ya lo expliqué, va a ser la que lo va a empujar y lo va a alargar, achicar. Ella manda, la miosina 2, y la actina es la que va a hacer todos los procesos. Como lo mencioné, aparte de estas dos proteínas principales, estos filamentos, tan de la actina y miosina, también tenemos proteínas de conexión y las proteínas de unión extracelular, de unión de la célula con la matriz extracelular, que en este caso sería el sustrato, la membrana plasmática. Va a ser mediante las integrinas. Next. Ahora, otro proceso importante en el que intervienen estos filamentos de actina y miosina es en la citoquinesis. En este caso, la miosina 2 va a utilizar la energía del ATP para moverse a lo largo de los filamentos de actina. Como siempre les vengo mencionando, la miosina 2 y la actina siempre paran juntos. Entonces,
Lo que va a suceder ahora es que la miosina, que ahora va a utilizar ATP, va a empezar a formar un surco. Es este anillo contráctil, más que es durante el proceso de la citoquinesis, cuando las dos células están a punto de separarse. Este surco, este anillo contráctil, mediante la hidrólisis del ATP, va a seguir achicándose, achicándose, achicándose. Esta abscisión también va a depender de otra proteína, en este caso la septina. Y mediante todas estas proteínas se va a lograr que este surco se rompa y las dos células se separen. Este es otro proceso importante en el cual intervienen las moléculas, las moléculas, las fibras del citoesqueleto de la célula. Ahora pasamos con lo que vale. Moléculas de adhesión y la unión intracelular y con la matriz extracelular. Empezamos. ¿Qué son las moléculas de adhesión? Las moléculas de adhesión celular o las MAC. Estas moléculas de adhesión celular van a ser glucoproteínas o carbohidratos y se van a expresar ¿en dónde? En la superficie celular. ¿Y para qué? ¿Y qué hacen? Se reconocen selectivamente y se ligan entre sí. ¿Para qué? Para adherir a las células. Este es el resumen, muchachos. ¿Qué son? Glucoproteínas y carbohidratos y se expresan en la superficie celular. ¿Y qué hacen? Se reconocen selectivamente y se ligan entre sí. ¿Para qué? Para adherir a la célula. Cerrado. Pero ¿para qué? Aparte de ello, ¿para qué nos sirve que las moléculas se unan? Tipo, se van a unir, se van a adherir todo, pero ¿para qué? Esto van a desarrollar muy básico, formación de órganos, formación de tejidos, migración de células, también en la iniciación de las respuestas inmunológicas, que también vamos a ver mediante el rodamiento de los neutrófilos, que también me voy a explicar, acerca de la cicatrización de las heridas para el movimiento de las plaquetas, o la metástasis de distintos tumores, que también se va a explicar. La metástasis más que todo por producto de los cambios en las integraciones de las caderinas. Ahora sí, sigamos. Ahora, pero existen tipos de moléculas de adhesión celular. Estos tipos de moléculas de adhesión celular pueden ser monoméricos o pueden ser diméricos. Monoméricos es que solamente es una molécula, como por ejemplo las selectinas o la superfamilia de las inmunoglobulinas, que estas son sus formas, la selectina y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Ahora, referente a ello, también tenemos otras moléculas que van a ser diméricas, siempre van a ir de a dos, las integrinas y las caderinas. Ahora, estas dos se diferencian. ¿Por qué? Porque las caderinas van a ser cis-homodiméricas y estas van a ser cis-heterodiméricas. ¿Por qué? Homodiméricas porque son iguales. Tipo, las dos moléculas son iguales. Y heterodiméricas, ¿por qué? Porque son diferentes. Esta va a ser la caderina, la parte de la caderina, el monómero alfa y el monómero beta. ¿Y por qué cis? Porque están unidas juntas. Ahorita también voy a explicar eso. Ahora, estas moléculas de adhesión, como son moléculas de adhesión, se tienen que adherir. Así que, ¿a qué se adhieren? También va a depender del tipo de molécula. En el caso de las caderinas, se van a unir a otras caderinas formando uniones trans homofílicas. ¿Por qué trans? Porque se van a unir así, uno encima del otro. ¿Por qué cis? Porque están uno al lado del otro. Eso va a ser importante porque la mayoría más que todo en los procesos de unión en las células, es importante que recuerden estos términos. Cis, ¿por qué? Porque están uno al costado del otro. Trans, porque está uno al frente del otro, y así se unen. Entonces, estas van a ser trans homofílicas. ¿Por qué? Porque se van a unir uno encima del otro y las dos moléculas son iguales. Las dos son caderinas. Esto más que todo en los demosomas es un ejemplo. Y esta va a ser trans heterofílicas. ¿Por qué? Porque van a ser moléculas diferentes, heterofílicas. Y trans porque están uno encima del otro. Esto más que todo en los semidemosomas. Por otro lado, tenemos a las selectinas, que más que todo van a tener enlaces con glucoproteínas, es decir, carbohidratos, o con glucoproteínas o carbohidratos, y van a ser heterofílicas. ¿Por qué? Porque son diferentes. Y estas van a ser homofílicas. ¿Por qué? Porque son iguales. En el caso de las inmunoglobulinas. Estos términos son bastante, más que todo al ojo, no al ojo, sino que es como que
tienes que verlo para poder representarlo de la manera correcta. Y es bastante simple poder representarlo. Casi jugando lo haces. Son iguales, homo. Están uno encima del otro, trans. Entonces son trans homofílicas. Son diferentes, hetero. Está uno encima del otro, trans heterofílicas. Eso siempre y cuando sean dos moléculas diferentes. Y si estamos hablando de la misma molécula, son iguales, homo. Están juntitas, cis. Entonces, cis homodiméricas, porque es la misma molécula. Si son diferentes, es fílicas. Si son igual, si están en la misma si están en la misma molécula, méricas, monómeros. Entonces, siguiendo la misma lógica, son diferentes, hetero. Pero como son las mismas moléculas, heteroméricas. ¿Ya está? Cis heteroméricas. Ahora, algo importante que tenemos que resaltar acá es que algunas de estas moléculas de adhesión siempre requieren de iones, de cationes divalentes para que puedan funcionar. Más que todo funcionan en las selectinas, integrinas y en la mayoría de las caderinas, que van a requerir sí o sí de cationes divalentes para que puedan funcionar. Aparte de ello, también podemos recordar que la superfamilia de las inmunoglobulinas tienen dominios estructurales bastante similares a las inmunoglobulinas. No es un dato muy importante, pero es bueno conocer. Next. Ahora sí, esto es más que todo lo que les estaba explicando. Las selectinas, este cuadro es como que su Biblia al momento de hablar de los tipos de moléculas de adhesión celular, o sea, las MAC, porque resume todo. Primero tenemos las selectinas que se ligan a carbohidratos. ¿Y las uniones celulares son estables? No. Ya, es eso. Luego tenemos las integrinas que se ligan a la matriz celular, pero también también se pueden ligar a ciertos componentes que están dentro de la célula. Ahora, ¿estas uniones celulares son estables? Sí, por adhesiones focales y por los semidesmosomos. Luego, la superfamilia de inmunoglobulinas. Se pueden ligar a distintos tipos, por eso es que formaban uniones heterofílicas. Se puede unir con las mismas proteínas de la superfamilia de las inmunoglobulinas, con las integrinas o con otras inmunoglobulinas. Ahora, ¿estas forman uniones celulares estables? No. Por otro lado, las caderinas, que como formaban trans homofílicas, sí o sí se tienen que unir a otras caderinas. Estas no se pueden unir a otras moléculas que no sean caderinas. Por eso son homofílicas. Aman a su misma raza. Pues, homofílica. Y lo tenemos, uniones celulares estables, sí, las uniones adherentes y en los desmosomas. Este tipo de uniones lo vamos a explicar después, más que todo las uniones adherentes y los desmosomas y los semidesmosomas. Ahora, un pequeño truquito para saber si es que forman uniones celulares estables o no. Recordemos esto de acá. Las selectinas, las integrinas y la mayoría de las caderinas necesitan cationes para que se puedan formar. Entonces, si necesito cationes para que se formen, si yo le quito estos cationes, ya no se van a formar. Por lo que esto es una manera muy simple de acordarse de cuáles forman uniones permanentes y cuáles no. En este caso dice la mayoría de las caderinas, por lo tanto no les haces caso, porque algunas no van a formar. Pero las selectinas y las integrinas, más que todo las selectivas, sí, porque las selectinas no van a formar uniones celulares estables, igual que las superfamilia de las inmunoglobulinas. Cerrado. Ahora sí, empezamos a ver cada uno de estos. Primero, las caderinas. Más que todo, primero hablar acerca de los tipos de caderinas, porque existen tipos de caderinas dependiendo de las células en las que se encuentren. Aquí es una pequeña demotecnia, espero que sí la capten, ¿no? Es bastante simple. Caderina. Ya, cerrado. Ya. Entonces, primero es la P caderina. La P caderina, acuérdate, placenta. P de placenta. Entonces, la P caderina se va a encontrar en las placentas, en los trofoblastos, o también llamado trofoblastos. La N caderina, N nervioso, perdón, N sistema nervioso central. Entonces, las N caderinas se van a encontrar en el sistema nervioso central, pero también en el cristalino de los ojos o en el músculo cardíaco y esquelético, pero más que todo en el sistema nervioso central.
y las E-caderinas en el tejido epitelial. La mnemotecnia es bastante simple, chicos. Caderinas, acuérdense de esto, ya está cerrado. Tipo de caderina, cerrado. Si les preguntan eso, ya tú sabes, ya tú acuerdas de lo que te gusta. ¿Qué? ¿Cómo? Ya, entonces sigue. Tenemos las caderinas. Como lo dije, las caderinas funcionan mediante cationes divalentes. En este caso, cationes de calcio. Bien lo feo. Explicar la función de las caderinas. Más que todo, las caderinas van a unirse mediante dos formas, formar dímeros cis-homofílicos e interactúan entre ellas mediante transhomofílicos. ¿Por qué transhomofílicos? Ya lo hemos visto, transhomofílicos porque están porque están uno encima del otro, es decir, se están uniendo uno enfrente del otro mediante ciertas proteínas que aquí las tenemos. La secuencia de la histidina, valina, alanina, la HBA, la HVA. Esta secuencia de proteínas de histidina, valina y alanina van a formar esta unión, esta interacción transhomofílica. Pero también se pueden unir cis-homofílicas, es decir, uno juntito al otro. Pero estos dos, esta secuencia de proteínas, la HVA, va a ser importante tanto para formar los dímeros cis-homofílicos como la interacción transhomofílica. Cerrado. Punto importante, las caderinas son las principales moléculas o las principales proteínas de adición que tenemos en la célula, que tenemos en el cuerpo, especialmente en las células epiteliales. Ahora, estas caderinas siempre van a tener que estar unidas a ciertas proteínas, en este caso las cateninas alfa y beta y la gamma placoglobina. Esto no es muy importante. La cosa es esto de acá. Las caderinas tienen la función o se pueden unir gracias a estas complejo de cateninas, alfa y beta en especial, a filamentos de actina. ¿Para qué? Para formar las distintas uniones celulares que se van a unir en ciertos cinturones. Estos filamentos de actina van a ser importantes puesto que van a unir más que todo al complejo del citoesqueleto que está dentro de la célula. ¿Cuál es lo importante de este tipo de moléculas o este tipo de moléculas de adhesión? ¿O cuál radica su importancia en el cuerpo? Es esto, en cómo se relacionan con la metástasis. Algunas proteínas celulares dentro de las células y dentro de más que todo interactuando con las caderinas, como la SRC y la beta-catenina, se sobreexpresa en ausencia de las proteínas de adhesión, lo cual genera efectos como la proliferación desmedida. Ya, eso no es importante. Lo importante es acá. Cuando las células cambian de expresión del tipo de caderina, se produce que pierdan afinidad, lo que provoca la separación. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la metástasis? Ya, ahorita te lo explico. Tranqui. Tenemos una célula cualquiera, tenemos una célula. Entonces, que va a estar unida al ser dentro del tejido epitelial por las E-caderinas. Sin embargo, va a cambiar su expresión por una N-caderina. Entonces, ¿qué va a producir? Que se separen. ¿Por qué? Porque no le gusta, no trabaja con la E-caderina. Es un epitelio. Tienen que unirse sí o sí con las E-caderinas. Entonces, si se cambia de expresión por las N-caderinas, se van a separar. Esta separación va a hacer que esta célula se quede libre y que empiece a formar lo que ya expliqué, los filopodios, los hemeropodios, es decir, que se van a empezar a mover. ¿Y esto qué tiene que ver con la metástasis? Recordemos que la metástasis es cuando las células cancerosas empiezan a transmitirse sin control. Entonces, esto es lo que va a generar los tumores o esto es lo que va a provocar esta metástasis. Los tumores van a cambiar la expresión de la E-caderina por la N-caderina. Esto van a hacer que las células empiecen a salir y empiecen a esparcirse por todo el cuerpo de una manera descontrolada. Y así te mueres. Así funciona el cáncer. Eso es lo que funciona metástasis. ¿Y gracias a qué? Básicamente en esto, en cómo el cambiar un tipo de caderina por otro va a producir que se empiezan a proliferar las células cancerosas, las células tumorales. Siguiente. Ahora viene el otro tipo de células, el otro tipo de moléculas, las selectinas. Aquí también es un poco simple.
para hallar sus tipos. Select, solamente que no le ponga la P, no le ponga la C, sino la P, seleptinas. Entonces, ¿qué tipos tengo? LEP. L-selectina en los linfocitos. E-selectinas en las células, en los endotelios, en las células endoteliales, y P-selectinas en las plaquetas. Cerrado. Ahora, estas selectinas tienen dominios dentro de su cuerpo. El primer dominio va a ser acerca del dominio del reconocimiento de los hidratos de carbono, o el CRD. Está en inglés. El CRD. Este dominio va a reconocer los sustratos o los hidratos de carbono que se van a poder unir a las selectinas. Recordemos que las selectinas solo se unen a los carbohidratos, a los hidratos de carbono, por lo que este va a ser el dominio del reconocimiento. Dentro de esto también tenemos, recordemos que las selectinas trabajan con cationes divalentes, en este caso el calcio, por lo que el calcio, por lo que también va a tener una estructura que va a reconocer este calcio para empezar a funcionar, conforme de un dominio con capacidad de ligarse con los hidratos de carbono. Bajo este dominio también tenemos un dominio parecido al eje, el eje F, no es muy importante, pero para que sepan, es un dominio parecido al factor de crecimiento epidérmico. Ahora, ¿por qué es importante este tipo de células? Por lo siguiente: el rodamiento y adhesión de neutrófilos. Todo este diagrama feo. Para eso es importante las selectinas. Ahora, vamos a empezar por partes. Primero, los leucocitos o los neutrófilos en la circulación van a empezar a resistirse a la fuerza de sillamiento. Estas son las fuerzas de sillamiento, y los neutrófilos van a empezar a resistirse gracias a que aquí encontramos a las selectinas, ya que aquí encontramos a las selectinas que van a encontrar afinidad a un ligando. Este ligando va a ser este de aquí, al sialil Lewis X. Las P-selectinas, que se almacenan en las vesículas citoplasmáticas del endotelio del vaso sanguíneo, del endotelio vascular, van a sentirse atraídas o van a sentirse cierta afinidad a estos ligandos que contienen hidratos de carbono, carbohidratos. Recordemos que las selectinas trabajan con carbohidratos, el cual se va a llamar sialil Lewis X. Entonces, va a permitir que los neutrófilos venzan a estas fuerzas de sillamiento y ¡pum!, se junten a las selectinas. Pero esta va a ser va a ser que se junten de una manera débil, con fuerzas muy, muy, muy bajitas. Entonces van a tener que empezar a rodar. ¿Para qué? Para que estas, las integrinas, se unan ya de una manera más fuerte a otros ligandos, a otras proteínas, en este caso la BCAM1 y la ICAM1. Es por ello que nosotros decimos que gracias a estas moléculas, a estas proteínas, tanto las integrinas como las BCAM1 y las ICAM1, se van a estabilizar al neutrófilo. ¿Y esto qué va a permitir? La extravasación del neutrófilo. Así es como este neutrófilo que estaba bien andando por ahí en el vaso sanguíneo se va a poder salir. Entonces, recordemos que este rodamiento y adhesión de neutrófilos no es un trabajo solo de las selectinas. Las selectinas van a permitir, pero un ensamblaje débil, un ensamblaje simple. ¿Mediante qué? ¿Por qué? Porque las células, los neutrófilos, tienen estos ligandos, que son los sialil Lewis X, que se van a unir a las selectinas que se encuentran en las células en las vesículas citoplasmáticas de las células endoteliales. Sin embargo, las que van a generar y que van a estabilizar al neutrófilo van a ser la superfamilia de las inmunoglobulinas y las integrinas, que van a estabilizar al neutrófilo, es decir, van a dejar de rodar, y una vez ya está estable, se va. Y va a permitir la extravasación. Se va a ir al espacio extravascular. Y ya. Es bastante simple, es como un jueguito. Primero se une, débil con las selectinas, rueda y se... Siguiente. Ahora hablemos de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Esta superfamilia de las inmunoglobulinas está compuesta por un montón de proteínas que tienen más que todo esta forma de acá. Este patrón que se va a repetir y se va a repetir y van a formar esta superfamilia de las globulinas. Dependiendo de cuánto de estos se repita o de cuántos no haya,
van a formar los distintos tipos. Por ejemplo, aquí tenemos la ICAM1 y la ICAM2, que son las que se utiliza, la ICAM1, que fue la que se utilizó aquí. Esta es la forma del ICAM1, en donde tenemos un dominio parecido a la inmunoglobulina, que va a estar al final, en la cabeza. Esta va a ser una molécula de adhesión intercelular 1, esto es en inglés, ya usaban eso, en inglés, cerrado. Pero también tenemos la BCAM1, por ejemplo, y la NCAM1, que va a ser la más grande, y la ICAM2, que va a ser la más chiquita. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esta superfamilia de inmunoglobulinas van a permitir la formación de un montón de uniones entre células. ¿Por qué? Por su facilidad de unión. Pueden formar una unión transhomofílica o una unión transheterofílica. Como les había comentado, trans, ¿por qué? Porque están uno enfrente del otro. Homo, ¿por qué? Porque son iguales, es decir, se pueden unir a otras inmunoglobulinas o a otras de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Por lo tanto, van a estar así, inmunoglobulina, inmunoglobulina, igualitas, miren, y se van a unir uno al frente del otro. ¿Y por qué heterofílicas? Porque también se pueden unir a otro tipo de moléculas. Por ejemplo, acá están unidos a una integrina. La misma inmunoglobulina, pero esta vez está unido a una integrina. Dato importante acá, la ICAM y la BCAM son moléculas que tienen un importante papel en las interacciones de los linfocitos T y en la unión de los linfocitos en las células endoteliales. Un datito pequeño. Estos, como lo mencioné, estos pueden estar formados por distintos pliegues y dependiendo del número de pliegues van a ser los distintos tipos de la familia de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Pueden estar desde 2 hasta 6 pliegues. Next. Ahora, las integrinas. Las integrinas, como lo mencioné al inicio, van a ser moléculas diméricas, pero aparte de ser diméricas, van a ser cis-heterodiméricas, es decir, van a estar unidas una al lado del otro y estas dos monómeros van a ser diferentes, por lo que van a ser cis-heterodiméricas. Cerrado. Por lo que tienen una función doble. Pueden ligarse a la matriz extracelular o pueden ligarse al citoesqueleto interno. Estas van a ser más que todo muy importantes, si no recuerdan, cuando expliqué acerca de la migración celular, las integrinas eran los que unían a los lamellipodios con el sustrato, igual que los filopodios. Entonces, estas van a ser muy importantes por la facilidad que tienen de unirse tanto en el medio extracelular como en el medio como en el medio intracelular. Ahora, también como ya se explicó, van a estar unidos mediante cationes divalentes, por lo que van a poder, mediante estos cationes van a poder unirse tanto la subunidad alfa como la subunidad beta. Las características importantes de estas dos subunidades, en el caso de la subunidad alfa, lo que lo va a diferenciar principalmente va a ser esto, que va a estar unido mediante mediante enlaces disulfuro, y que en la subunidad alfa van a ser los sitios en donde se unen los cationes divalentes. Todo el resto de trabajo lo va a hacer la subunidad beta, en donde van a tener dominio rico de cisteína. Pero lo más importante acá es que en esta subunidad beta van a poder juntarse en la región extracelular con otras células, con otras proteínas, filamentos o distintos otros tipos de proteínas, como por ejemplo la fibronectina. La porción intracelular interacciona con filamentos de actina mediante 3 proteínas de conexión, que van a ser la talina, la vinculina y la alfa-actina. Esto está por acá. Pero esto ya va a ser en la interacción intracelular, mediante estas proteínas, la tialina, la alfa-actinina, la talina, la alfa-actinina y la vinculina. Y se van a poder unir a la actina. Esto va a ser importante luego para explicar las uniones entre células, las uniones intracelulares. Next. Y aquí viene las uniones intercelulares. Estas uniones intercelulares lo que van a permitir o lo que van a poder expresar en las células van a ser que se unan en las zonas laterales o en las zonas basales. No en las zonas apicales donde se encuentran
los microvellos, los microfilamentos, como ya lo explicó Julio, sino más que todo van a ser para unir célula a célula en las zonas laterales y en las zonas basales a la membrana, a la matriz extracelular. La membrana, la matriz extracelular. Y van a haber distintos tipos de estas uniones. Por ejemplo, tenemos las uniones estrechas, las uniones adherentes, los desmosomas, que van a ser tipos de uniones adherentes, o las uniones de hendidura. También las semidesmosomas, que van a ser los principales que se van en las zonas basales, que se van a unir a la matriz extracelular. En la matriz extracelular. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama ya más elaborado con un micrograma también en donde se puede ver cómo se ve en el microscopio. No le voy a preguntar qué tipo de fotografía de microscopio es, porque ya lo explicó César. Y si no lo saben, falta. Primero, tenemos las uniones estrechas. ¿Qué va a hacer? Que en el microscopio se va a ver esta. Uy, ¿qué fue? Retrocede. Ya, vale. Las uniones estrechas. ¿Qué va a estar? Las uniones adherentes. ¿Qué va a estar acá? En estas uniones adherentes, tanto las uniones estrechas como las uniones adherentes se pueden unir a ciertas proteínas estructurales como las actinas y las miosinas. Más abajito tenemos a las uniones comunicantes. Ahora, estas uniones comunicantes no se unen a ninguna estructura del citoesqueleto en la parte interior de la célula. ¿Por qué? Porque estas uniones van a ser los que van a lograr o los que van a permitir el paso de moléculas de una célula a otra, por lo que no se necesita que se unen ni a actina, ni a miosina, ni a distintas fibras de la célula, del citoesqueleto, miofibrillas, microtúbulos, etcétera. No, las uniones comunicantes van a estar libres, porque estas van a permitir, como su nombre dice, comunicar célula a célula. Mediante esta unión es porque las moléculas de acá o ciertos complejos de acá van a poder pasar a la otra célula. Sí, chao. Aquí, por ejemplo, tenemos los filamentos intermedios, cómo se unen a estos desmosomas, que son los siguientes, los desmosomas y los semidesmosomas, como expliqué, ya van a ser netamente para la membrana en la parte basal de la célula. Aquí tenemos la lámina basal y el tejido conectivo. Y aquí tenemos gap junction, es uniones gap. Es lo mismo que las uniones comunicantes. Esta imagen acá está acá, así que repasen. Esto ya lo expliqué. Como lo expliqué, primero tenemos las uniones estrechas que se distribuyen a modo de cinturón porque se pueden unir o se pueden asociar a filamentos de actina dentro de la célula. Luego tenemos la zona adherens o las uniones adherentes, que ahorita no me vamos a explicar qué es esta zona adherens, que se come, ya no. Y o también otros tipos que son los desmosomas. Luego también tenemos la mácula adherens o los desmosomas, que ahorita les vamos a explicar, tranqui. Que, como vemos, estos tres sí se pueden unir a ciertas partes del citoesqueleto, como la actina, o formar cinturones de por sí, como los filamentos de actina o miosina. Principalmente filamentos de actina. Y por último, los semidesmosomas, que también se pueden unir a filamentos intermedios en el dominio basal, más que todo. Pero acá, como lo vuelvo a replicar, las uniones comunicantes o de hendidura no se unen a ninguna parte del citoesqueleto porque van a comunicar. Si ven acá no se une a nada, no se une a filamentos de actina, no se une a filamentos intermedios, no se une a queratina, no se une a nada. ¿Por qué? Porque van a comunicar. Básicamente. Estos están formados por conexiones, que ahorita también ya lo voy a explicar uno por uno. Sí, también voy a explicar uno por uno. Yo tampoco quiero, chicos, pero ya tengo sueño. Entonces, eso. Es prácticamente el resumen. Ahora sí, uno por uno. Uniones exclusivas o uniones estrechas. Más que todo van a ayudar a la compartimentalización dentro de las células. Y van a estar formados por distintas proteínas. Estas uniones oclusivas o estrechas se van a caracterizar porque van a formar o van a permitir la polaridad de las dos células. ¿Qué es la polaridad? Que va a permitir que una célula sea diferente a la otra, las dos capas sean diferentes y se van a unir. ¿Esto qué va a hacer? Que por acá no va a pasar ni Dios. O sea, nada, no va a pasar nada por estas dos células. ¿Y por qué esto es importante? Por ejemplo, como lo mencionó la doctora Nancy, en las células digestivas, esto va a permitir que todos los nutrientes
que pasen, por ejemplo, por el intestino delgado, el estómago, y se tengan que absorber a las células, no van a pasar por la parte lateral de las células. O sea, no se van a poder escapar. ¿Por qué? Porque la primera unión entre las dos células va a ser esta, la unión oclusiva o la unión estrecha. Y por acá no pasa ni Dios. O sea, no pasa nadie. No pasa nada. Por lo tanto, todos los nutrientes se van a tener que absorber necesariamente en los microvellos o en los microvellos de las células, por acá, en la zona apical. Entonces, más que todo, esta es la principal o esta es la explicación principal de por qué estas uniones son las primeras que aparecen en las células. Las uniones oclusivas y estrechas. ¿Por qué? Porque van a formar la polaridad. ¿Y esto gracias a quién? A proteínas que ahorita vamos a explicar. Entonces, en esta zona, estresa esto, soy muy boomer, sorry. En esta zona está la zona occludens, y van a estar formados por distintas actinas. Vamos a ir por distintas proteínas. Vamos a ir por partes. Primero por arriba. Estas proteínas que tienen dominio intracelular son las afadinas. Y estas proteínas que tienen dominio solo extracelular son las nectinas. Y juntas forman el complejo afadina-nectina. Este complejo afadina-nectina va a ser el primero en aparecer. Luego van a aparecer las HAM. Las HAM que van a tener dominio extracelular e intracelular. Estas HAM son importantes. ¿Por qué? Porque van a formar dos tipos de uniones. Las cis van a estar primero cis homodiméricas y se van a relacionar aparte como transhomofílicos. Primero cis homodiméricas. Estas dos HAM se van a unir, como ya dijimos, cis juntitas, homo iguales, diméricas, porque son monoméricas. Y se van a unir cis homodiméricas. Y aparte se van a unir con otra al frente. Por eso van a ser transhomofílicas. Y estas HAM son las responsables de generar la polaridad de la célula. Estas son las que van a hacer que por acá no pase ni Dios. Entonces aquí tenemos la HAM, que van a formar cis homodiméricos y se relacionan por transhomofílicos. Aparte de ello, también tenemos las ocludinas y las claudinas, que van a tener tanto dominio intracelular como extracelular, y las ZDP, que van a ser un complejo de proteínas, ZO1, ZO2, ZO3, que se van a unir aquí, que van a ser importantes. ¿Por qué? Porque estas van a permitir que estas se unen a los filamentos de actina. En este caso, la actina F, por ejemplo. Se van a unir a estos filamentos de actina y van a formar el cinturón, como lo mencioné, el cinturón acoplado a los filamentos de actina. Ya. Este es un datito que lo saqué, bueno, me lo puso una amiga, Ana Paula, ya tú sabes. Que a mayor cantidad de claudinas van a ser más permeables, a mayor cantidad de ocludinas van a ser menos permeables. Y estas, tanto las ocludinas como las claudinas, van a formar la hebra de cierre. Ya, eso es por parte de las uniones estrechas. Siguen las uniones adherentes, en donde aquí vamos a encontrar la primera zona, o la primera zónula importante, la zónula adherens. Estas uniones adherentes se van a formar más que todo por esta zónula, la zónula adherens. ¿Y qué es la zónula adherens? Es esto de acá, esta plaquita, que va a estar formado por desmoplaquina, placoglobina y placofilina. Aquí yo volé un poco, también por Ana Paula, ahorita le voy a explicar por qué. Aquí ocurre el caso Miriam, porque los libros dicen ciertas cosas, pero Nancy y el doctor Clever en sus diapositivas van a explicar otras cosas. Yo le voy a explicar cómo lo hace, cómo lo explica Nancy, porque es lo que va a venir en el examen. Sin embargo, estas desmocolinas y las desmogleínas son moléculas o son proteínas que van a pertenecer a los desmosomas, y los desmosomas son parte de la mócula adherens, no de la zónula adherens. Y sí, es cierto que tanto las uniones adherentes por zónula adherens y los desmosomas en la mócula adherens son parte de las mismas uniones adherentes, son parte de la misma familia, pero estas son moléculas especializadas de los desmosomas. Sin embargo, acá lo están considerando dentro de la zónula adherens, es decir, de las uniones adherentes. Así que yo lo voy a explicar tal cual, solo para que huelen un poquito. O sea, ese datito se lo lanzo. Ya, cerrado. Ahora sí.
aquí viene, las dos caderinas, que como ya sabemos, están homodiméricas y trans-homofílicas. ¿Mediante qué? Mediante este complejo de proteínas que va a ser la HBA. Ya, eso ya lo hemos explicado. Entonces, estas caderinas que pueden ser desmocolinas o desmogleínas, se van a unir a este complejo de cateninas. Y este complejo de cateninas se van a unir a los filamentos de actina. Aparte de eso, también tenemos otras proteínas como la afadina y la nectina. Otra vez, sí, otra vez el complejo de afadina-nectina. Aparte de eso, también tenemos esta placa que va a ser, como ya lo mencioné, la zona adherens, que va a ser que va a estar conformada por desmoplaquina, placoglobina y placofilina. No me toqué, ya, cerró. Este complejo de cateninas que se van a unir a las caderinas y esto más que todo cómo se conforma este tipo de uniones adherentes. Este complejo de afadina, más que todo, van a ser los importantes. Las caderinas, las uniones de las caderinas y el complejo de afadina-nectina, que se va a unir ¿a qué? A la placa. Y esta placa es la zónula adherens. Y aparte de eso, también tenemos el complejo de cateninas que se va a unir al filamento de actina. Más no aquí. Esto es importante. Ahora, la mácula adherens o desmosoma puntual. Esto es lo que les explicaba. Estas proteínas son propias de la mácula adherens, del desmosoma. Sin embargo, lo han considerado también dentro de las uniones adherentes o de la zónula adherens, pero ya, es el efecto Miriam, ¿no? Tenemos que hacerle caso a los profes. Así que acá tenemos la mácula adherens o los desmosomas. Tenemos lo mismo, solamente que aquí va a ser diferente en el aspecto de las caderinas. Miren, aquí las caderinas son iguales, por lo que son trans-homofílicas. Sin embargo, acá las caderinas son diferentes, tanto las que se juntan como las que están así. Entonces, estas son trans-heterofílicas, que se van a unir en una línea media densa. ¿Qué tipo de caderinas se van a unir? Las desmogleínas y las desmocolinas. Oh, me he cansado. Ya. Aparte de eso, lo principal de los desmosomas es que no solamente se van a unir a actina, sino que también estos se van a unir a filamentos intermedios. Principales filamentos intermedios, la queratina, que van a estar anclados ¿a qué? A la desmoplaquina, que va a ser la mácula adherens, esto de acá, la mácula adherens, así como la zónula adherens era la placa de acá, igual, la mácula adherens está acá. Entonces, estos filamentos intermedios, más que todo la queratina, van a estar unidos acá. ¿Y por qué se van a unir? Por las caderinas, que pueden ser desmogleínas o desmocolinas. Y en este caso, la principal diferencia es que esta unión es trans-heterofílica. Y ya. Oh, causas. Ya no doy. Ya voy a terminar. La mácula adherens o desmosomas, como ya lo mencioné, se forman el complejo de actinas, las caderinas, este complejo de actinas, también lo mencioné, alfa-catenina, beta-catenina y la P120, esto va a formar los complejos de cateninas, que se van a unir a las actinas. Ahora, importante acá, como lo explicó la doctora Nancy, no voy a hacer que lo pregunten por si acaso lo menciono, estas son células musculares. Estas células musculares se van a tener distintas uniones, tanto verticales como horizontales. En las uniones verticales están los desmosomas, es decir, verticalmente están unidas por desmosomas, mientras que horizontalmente están unidas por unión de interciclo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las uniones adherentes. Y ya, next. Ya, lo último, muchachos, yo también tengo sueño. Los hemidesmosomas. Como ya le expliqué, los hemidesmosomas van a ser principalmente... Ah, no, esto no es lo último, me falta otro más. Los hemidesmosomas. Como ya le expliqué, los hemidesmosomas, su función principal es unirse ¿a qué? A la parte basal de la célula, es decir, a la membrana, a la lámina basal. Aquí está bajito. ¿Y mediante qué? Esto va a estar principalmente mediante las integrinas,
que se van a unir a los desmosomas. Al igual que los semidesmosomas, los desmosomas se van a unir a filamentos intermedios, no a actina ni a miosina o a me olvidé su nombre. Filamentos, eso, sino que van a microfilamentos, sino también a filamentos intermedios. En este caso, la queratina, al igual que la desmosomas. Aquí es truquito, ¿no? Tipo, los desmosomas va a ser de célula a célula porque son dos desmosomas. En cambio, los desmosomas, M, que viene la mitad, entonces va a ser uno solo. Y si es uno solo, no se puede unir a otra célula. Entonces, si es, no se puede unir a otra célula, ¿a qué se va a unir? A la lámina basal. Entonces, así se acuerdan que los hemidesmosomas van a ser los que van a cumplir la función de unir a las células a la lámina basal, es decir, en la parte basal de la célula. Esto mediante la integrina alfa 6 beta 4 y la laminina 5. La principal, laminina 5. Aquí está. Esta es una foto en el microscopio. Tenemos los filamentos de actina, la lámina, la placa, la lámina basal y cómo mediante los filamentos de anclaje, la laminina 5, las integrinas, alfa 6 beta 4, que está acá, alfa 6 beta 4, se van a lograr unir a la lámina basal. Ahora sí, muchachos, lo último. Ya no doy. Las uniones comunicantes o de hendidura o de nexo o gaps. ¿Por qué tienen tantos nombres? No sé. Así quisieron. Pero más que todo, las uniones comunicantes, hendidura y gaps. Y nexo. Bueno, ya apréndanselo todo. Uniones comunicantes o de hendidura o de nexo o gaps. ¿Por qué es importante? Ya lo mencioné, estos van a permitir el tráfico, es decir, que se van a poder pasar molécula a molécula, moléculas de célula a célula, por lo que no pueden estar unidos o no están unidos, necesariamente no están unidos, a a distintas estructuras del citoesqueleto al interior de la célula. Estos están formados por proteínas llamadas conexinas. 6 de estas conexinas forman el conexón. Este conexón va a ser el que va a formar las uniones comunicantes o de hendidura, o las uniones GAP. Estas uniones o esta conexión es el que mediante cuando se abre o se cierra va a permitir el paso de las moléculas de célula a célula. Aquí, por ejemplo, tenemos el conexón cuando está cerrado y el conexón cuando está abierto. Estas uniones GAP. GAP también es un nombre que usan bastante, más que todo en inglés, así que de repente lo ponen en inglés, el profe se cree bilingüe, ya saben que el profe Clever es bastante baje de pepa. Entonces, eso. Y así se termina causas. Eso es todo. Muchas gracias. Me cansé.